¿sí? Bueno, en todo caso vamos a tratar de abordar, de ir avanzando en la materia, en el contenido que está propuesto en ella, ¿ok? Me parece que mm, voy a tratar de... la última clase hablamos hasta qué tema, hasta el tema 3 me parece, ¿no? El uno 2 y 3 hablamos, ¿cierto? ¿Verdad? A cuatro. Perdón, ¿hasta el 4? Hasta el 4. Ok. Nos toca hablar hoy un poco el tema 5, 6 y bueno, el 7 lo podemos. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Ok. Trata de compartir un poco eh, lo que está planteado acá a través de pantalla y vamos a hacer una especie de taller referente al tema. A ver, eh, el tema son políticas públicas y políticas públicas en educación. Sí, de hecho, la tarea que ustedes tenían que revisar va justamente concatenada a dos documentos que no son sino declaraciones de intención, ¿no? Un plan decenal, ¿sí? Y un plan llamado creación de oportunidades, y hay otro plan, plan de capacitación de los docentes, ¿no es cierto? Hay varias planificaciones que responden justamente a una política. La pregunta acá que deberíamos plantearnos es, ¿qué entendemos por política pública? Hay un concepto que está propuesto en los temas, pero me gustaría conversar con ustedes respecto a qué es una política pública, ¿sí? ¿Qué es una política pública para ustedes? A ver, Dianita, si fuera tan gentil, ¿qué es una política pública? ¿Cómo está? Buenas noches, profe, compañeros. Para mí, la política pública son todas esas decisiones y acciones que toma el Estado ante un problema público que está afectando en la sociedad. O sea, para mí la política pública se materializa a través de programas, proyectos que tienen objetivos definidos y buscan en sí dar solución a ese problema público que está ¿Ya? existente. Ok. Si yo le digo, ¿sabe qué? Yo no estoy tan de acuerdo con esa definición de política pública, porque no sé hasta qué punto la política implica una acción. O sea, ¿cómo explicarlo? Porque finalmente la política no es sino una declaración de una intención, porque finalmente uno no sabe si se cumple o no se cumple, ¿sí? Es que, claro, uno hace una declaración de intención y esa ya es, en principio, un lineamiento, porque una política es un lineamiento, le dice, bueno, vamos a tener este lineamiento, este objetivo, o estos objetivos que queremos alcanzar, ¿sí? Estos propósitos. Y elaboramos una serie de propósitos, ¿no es cierto? Y políticas públicas, dicen, ¿no? ¿Qué hace el Estado? ¿Y cuántas de estas políticas realmente se concretizan? ¿Cuántas de estas políticas realmente son efectivas? Entonces yo les invito a reflexionar respecto al tema. Y mientras ingresan un par de personas, estoy muy de acuerdo, o sea, Dianita nos ha comentado muy bien informada respecto de la definición de política pública. Y claro, ahí el texto dice, bueno, hay unos actores que deben intervenir en las políticas públicas, ¿verdad? Sobre todo en las políticas públicas educativas. Pero vamos con un análisis un poco más crítico. ¿Usted cree que estamos bien en cuanto a nuestras políticas públicas en el Ecuador? ¿Cree que, o tiene algún ejemplo de una política pública en el Ecuador? Pueden googlear, no hay problema. Pueden googlear. Em, lo que usted decía, profe, también pienso que en esto de las políticas públicas, la formulación y el ejecutarlas como tal, también influye mucho la voluntad política. Por supuesto, ¿no? Claro. Y hacia dónde quiere ir. Pero bueno, ahí vienen algunos temas, ¿no? Porque las políticas deberían ir más allá de los gobiernos, ¿sí? Una política pública tiene que ir más allá de los gobiernos. No obstante, las políticas las
enmarcan los gobiernos de turno, ¿sí? Entonces, desde ahí se desarticula cualquier cosa, porque si yo tengo una política, por eso las políticas públicas tienen que ser de larga duración y tienen que ser pactos sociales que se formulen para un tiempo mucho más extenso, ¿no? Entonces, no, yo no puedo tener una política pública para 4 años, puedo tener un plan, ¿sí? Para 4 años, pero no una política pública, porque las políticas públicas son de largo aliento, es decir, que se tienen que sostener en el tiempo para que realmente sean efectivas y se cumplan. Y dichas políticas, además, em, tienen que crear toda una serie de mecanismos para su concreción, porque, insisto, es muy bonito hablar de políticas públicas, muy romántico, pero a la hora de la verdad, la cosa es definir cuál es el alcance y si efectivamente vamos a lograr concretizar en esas políticas. Por eso, insisto y quisiera ver, y el taller que vamos a trabajar un poquito, unos minutos, es justamente que cada uno va a pensar o va a buscar una política pública, ¿sí? Una política pública la que usted, primero puede que usted consultar una política pública, ¿no? ¿Qué políticas públicas hay? Cada uno me va a dar una. Y luego de estas, pues me gustaría, con un cierto análisis crítico, tal vez pensar en qué otra política pública podríamos sugerir y además, qué aspectos o qué cosas tendríamos que hacer para que efectivamente esta política pública sea una realidad, o sea, se concretice. ¿Ok? Entonces, les voy a dar unos minutos para que ustedes busquen esto y ¿les parece si unos 5 minutos nos conectamos todos, o sea, bueno, volvemos nuevamente a, acá al salón? O sea, yo voy a estar acá, no me voy a ir. Voy a esperar mientras ustedes consulten. Una vez que consulten, les voy a dar unos minutos. No sé si necesitan 5 minutos, revisen, consulten y luego volvemos nuevamente a conversar con ejemplos de políticas públicas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, manos a la obra. Busquen cada uno una política pública obviamente educativa. ¿Ok? Yo voy a estar aquí.
Listo. Entonces, retomando el tema, no sé si están listos. Si me escuchan, tal vez, porque creo que este es muy lejos. Sí, lo escucho. Ok. Entonces, voy a un poco a bajar mi video por unos momentos para hasta que el internet se regularice, porque está un poquito lento. Un poquito lento. Ok, entonces le voy a dar un poco de respiro. Un segundo, está bien, está terrible. Ya, perdón, estaba lidiando con esto. A ver, entonces, yo les decía, claro, nos había hablado eh, Dianita sobre qué es una política, ¿no es cierto? ¿Nos puede repetir nuevamente, por favor, el concepto de qué es una política pública? Ya, profe. Para mí son esas acciones y decisiones que toma el Estado ante un problema público y estas se materializan a través de programas, proyectos y en sí acciones Ya, para perfecto. abordar este problema. Ya. Yo quizás lo único en lo que no comparto mucho es que sea un conjunto de acciones. La política no son un conjunto de acciones, derivan en acciones, pero realmente, desde mi perspectiva de análisis, creo que la política no es sino una mera declaración de intención. Eh, eh, por ejemplo, yo quiero que, déjeme pensar en un ejemplo. Em, por ejemplo, proveer de servicios de salud para toda la población. Ya. Entonces, yo digo, esa es una política pública y quiero proveer de servicios de salud para toda la población. ¿Sí? Es decir, yo identifiqué que hay problemas en cuanto a la salud pública. O sea, la gente necesita atenderse porque se enferma y no vale y nos cuesta. Y digo, bueno, lo mejor sería que toda la población cuente con atención en salud. Pero esa es una declaración de intención. Para que eso ocurra, ¿qué tendría que hacer para que realmente exista o se concretice el acceso a la salud de todas las personas? ¿Sí? O sea, ese quizás sea el dilema de las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo concretizar estas declaraciones de intención? Y claro, cuando uno piensa en su formulación, seguramente lo primero que tiene que pensar es que para formular una política es fundamental tener un problema, plantearnos un problema, porque la política va a tender a una formulación de, de o declaraciones de intención que vamos a hacer respecto a cómo vamos a resolver un determinado problema, que después se va a concretizar en estrategias, en acciones, en otra serie de cosas, pues para llevar a cabo, por ejemplo, vivimos en una sociedad en la que estamos con mucha inseguridad. Entonces, una política pública es brindar seguridad a todos los ciudadanos ecuatorianos, ¿sí? Para eso hay que tomar algunas cosas, algunas medidas, tener unas normativas, reglas, eh, y un montón de cosas que tendríamos que hacer para que eso se concretice. ¿Ok? Bueno, me voy con los ejemplos que tengan ustedes, por favor, si fuera tan gentil. Cualquiera puede levantar la mano, ir anotando, por favor, las personas que levanten la mano, intervengan con sus ejemplos respecto a sus políticas públicas en educación, cuáles considera, no sé, por ahí si se le ocurre alguna idea de alguna política pública que podría considerar en estos momentos respecto al tema educativo. Por favor, conversemos.
quien, quien tan gentilmente nos colabora con sus revisiones. Magíster, ¿el Plan Nacional por la Educación puede ser una política pública? Ese es un plan. Un plan es un plan, no es una política pública. La política pública es una declaración concreta respecto de un punto o un problema específico. Que para abordar el tema de la mejora en la educación, usted hace un plan, sí, o que el plan pueda contener políticas, perfecto. El plan es el plan. El plan, usted, por ejemplo, mañana quiere irse de viaje. Usted hace una planificación presupuestaria, hace una planificación de cosas, ¿no? Tiene objetivos, ¿sí? Va a medir esos objetivos, ¿sí? Va a decir, bueno, vamos a irnos de viaje a la playa y usted dice, bueno, para esto necesito un presupuesto de $300, tenemos que pensar en dónde vamos a ubicarnos, el transporte, o sea, pensamos en todas las cosas que están alrededor de esto. Ok, ahora, desde esa perspectiva, la política sería la necesidad de tener vacaciones de todos los estudiantes, que todos los estudiantes tengan vacaciones en la playa, ¿no? Podría ser algo así. Pero el plan sería qué va a hacer para que eso efectivamente se concretice. Leonel, De hecho, soy Nicolás. Leonel Nicolás, no Me sé con olvidé de quién, qué nombre. Me olvidé de cambiar el nombre. Perdón. con quién. Nicolás. Nicolás, a ver, le escucho Nicolás, cuéntame. La implementación de becas sería uno. Becas públicas. A ver, sí, 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 está muy bien. A ver, Dice pero ¿cómo implementación sería? ¿Cómo lo formularías? implementación de programas de becas para la mejoración de formación docente. Sí, sí, implementación programa de becas. Para eso usted necesita una serie de cosas, ¿no es cierto? Sí, podría ser. ¿Ok? Dianita, Diana, El programa de alimentación escolar a los un programa estudiantes. de alimentación, perfecto, una política. Pero ¿cómo sería? Porque ese ya es un programa, no es tanto una política, ¿no? O sea, atrás hay una política de, aliment- Claro. de, de- de nutrición, de nutrir a los niños, que los niños eh, eh, se alimenten, ¿no es cierto? O nutrición infantil. Esa sería la política, o sea, o el objetivo, ¿no? O sea, podría ser una política en la que diga, los niños ecuatorianos vamos a promover una adecuada nutrición en la infancia ecuatoriana, en los niños, niñas, adolescentes del Ecuador. Esa sería la formulación de la política. Y de ahí creamos un programa para atender a esta política. ¿Verdad, Dianita? Sí me expliqué. O Sí, sea, sí, profe, sí. Eso ¿ok? es cómo se materializa. Exactamente, exactamente. La política, insisto, es más bien una declaración de intención. Yo sé que a veces, ciertas veces confunden algunas cosas, pero hay muchas políticas que no se concretizan, ¿sí? Y si se concretizaran, si la política fuera ley, ¿sí? Si las políticas públicas fueran una ley, todos los gobiernos lo habrían incumplido, todos los servidores públicos lo habríamos incumplido, todo el país lo habría incumplido porque no cumplimos o no llegamos a los objetivos planteados en una política pública, ¿sí? Porque una política pública es eso, es una declaración. Y yo voy a tratar de cumplir los objetivos propuestos en esa política pública, pero que lo alcance o no lo alcance es otra cosa. Y claro, yo instrumento, hago cosas, ¿no? Hago programas, hago planes, ¿ok? Ese enfoque quiero que lo tengan claro, porque jurídicamente hablando, una política pública, o sea, ¿cómo evalúas? O sea, sí se evalúa, obviamente, pero el tema, más allá de la evaluación de la política pública, es que, insisto, la política pública debe tratar de concretarse en algo, ¿sí? Pero muchas veces son etéreas, están las políticas y no se cumplen, ¿ok? Eh, por muchas razones. Lidia, y luego voy con Nancy. Lidia.
escucho. A Grace también levantó la mano. Tengo a Grace Rivera, tengo a Lidia Garzón y tengo a Nancy Lino. También han levantado la mano. Y con gusto, por favor, tengan la gentileza. ¿Quién quiere comenzar? Nancy. Nancy, voy con usted. Luego voy Ya, con pues, Lidia y luego con Grace, porque creo que ese es el orden. Creo, ¿no? No sé si ese es el orden. Si no bueno, me... no sé si estaré bien, me ayudará. Yo estaba pensando en una política de transporte en referencia a la educación. Para Ya, poder ayudar a lo que son las distancias, debería haber una política de ley implementar de cierta manera, porque no hay facilidad de acceso a ciertos institutos de educación, porque en ocasiones, de acuerdo a eso, bueno, esa es otra cosa, el sistema de educación nos envía, estando en un sector, nos envía a otro sector a estudiar. Entonces debería haber una política de ley que o existan ciertos tipos de articulados que se dediquen a los estudiantes, digamos que los estudiantes entran 7 de la mañana, se me ocurre, pasen a las 5 de la mañana recogiendo cierta cantidad de estudiantes y los dejen y ellos de ahí sigan con su recorrido de transporte, un ejemplo que le doy, o que faciliten también buses para que se dediquen solamente a eso, a los estudiantes, porque más eso se ve nosotros vemos lo que es transportación en privados, pero en público no hay la facilidad, no hay el acceso para que ellos puedan llegar con mayor facilidad. No sé ya. si Yo ahí podría plantear alguna política con referencia a la movilidad y la seguridad. eso, movilidad y seguridad, eso. Sí, Y podría ser. actualmente con la situación aparte de que estamos viviendo, Yo podría tratar de formular una política respecto a movilidad y seguridad en el transporte educativo. Y había de pensarse en cuáles son las herramientas o qué tipo de condiciones tendríamos que programar o pensar o plantear para el transporte educativo o para el transporte público en general cuando lleve a estudiantes, ¿no? Es un tema muy interesante, pero habría que plantearnos muchas cosas, muchos escenarios ahí. Interesante, interesante. Tema por ahí se puede plantear alguna política, ¿verdad? Lidia Garzón, Lidia. Máster, buenas noches. Hay una política que a mí me encanta, que es la que a mí me ayudó mucho, que es el programa Yo Me Educo, porque yo ¿Ya? tuve un problema en el colegio que sufrí de acoso por parte de un profesor. Nadie me creía, entonces fui expulsada del colegio. Luego se dieron cuenta que yo tenía toda la razón por algunas pruebas. Ese problema a mí me dejó sin ganas de saber nada del estudio. Entonces yo no, ahí se quedaron mis estudios. Pero gracias a este programa del bachillerato acelerado, yo tuve la oportunidad de culminar mi estudio de bachillerato y ahora ya estoy en la universidad. Entonces esa política a mí me fascinó. Pero el programa responde esa no es la política, ¿no? Por cierto, Es la política porque es el programa Yo Me Educo. claro, es el programa Yo Me Educo. Pero Ya. ¿cuál es la política que está atrás de eso? ¿Cuál cree usted, mi estimada Lidia? La educación en línea, no sé, No, no sé. la protección. la protección. Y garantías de protección, ¿no es cierto? Y de acceso. La política está en declarar que todas las personas no pueden ser discriminadas y deben tener el acceso a la educación. Esa es la política, es la declaración. Y para cumplir eso, yo tengo, a ver, la política es que todos los ciudadanos tienen que tener acceso a la educación, todos. Esa es política pública, ¿no es cierto? Es una declaración de una política. Todos los Claro, sí. ciudadanos deben tener acceso a una educación gratuita, de calidad, de pertinencia. Son declaraciones políticas, finalmente. Pero para que eso se concretice, hay que hacer algunas cosas. Entre ellos, un plan y una ley. Hay que hacer un cuerpo normativo y una ley de educación y además hay que hacer programas. Entre ellos, el programa es un programa tan lindo como el que tú has mencionado, justamente, que permite generar estas condiciones de igualdad a personas que han sido vulneradas, porque en tu caso, obviamente, existió algún tipo de vulneración en tus derechos. Seguramente si eras adolescente o niña, no conozco totalmente el caso, pero entiendo que hubo algún tipo de vulneraciones en tus derechos, ¿verdad?
y claro, la política sería, bueno, que garantizar el acceso y oportunidades de estudio a todos los ciudadanos del Ecuador. Y programas como el bachillerato acelerado, programas como el que tú has mencionado, lo que hacen es ayudar a que esta política se concretice, ¿verdad? Quiero que quede claro que la política, en fin, es justamente una declaración que a veces se cumple, a veces no se cumple, ¿sí? Y que a veces las políticas conllevan a crear normas, leyes, ¿sí? Llevan a crear programas, ¿sí? Y otras cosas más, porque obviamente la política una vez creada hay que ver la forma de llegar pero es un objetivo, es una propuesta de objetivo que queremos alcanzar al mediano y largo plazo. Y eso quiero que quede claro cuando de política pública. ¿Ok? Muy bien, Lidia, muchas gracias. Me voy con Grace. Grace, por favor, si fuera tan gentil. Buenas noches con todos. Bueno, la política pública en la educación sería la promoción de la formación continua de los docentes para Ya, así asegurar la calidad y bueno, la calidad de la educación en los estudiantes que serán en el futuro. perfecto, perfecto. Y ahí yo si quiero lograr esto, ¿qué tengo que hacer? Bueno, en este caso sería sería que primero que los docentes sean evaluados y ir midiendo Perfecto, con estándares los niveles que tienen de preparación en tanto a las diferentes áreas de conocimiento. perfecto. Y además capacitación continua, Ujú. ¿verdad? Claro, Entonces, los mire programas de capacitación. cómo de una declaración, de una declaración de intención, planteamos objetivos, sí, y desde ahí nos planteamos una serie de programas y planes, como el plan decenal de educación, que es justamente un plan decenal, un plan de educación para 10 años. ¿Será suficiente y usted cree que ese plan ha podido resolver los conflictos educativos que tenemos en el país? ¿Qué políticas educativas aún nos hace falta? ¿Nos hace falta políticas educativas o nos falta, o qué otras cosas nos falta para mejorar el tema educativo en el Ecuador? Cuéntenme ustedes, ¿qué piensan? Me voy con cualquiera, por favor. Estoy siempre gustoso de contar con sus muy interesantes y oportunas Sí, contribuciones. profesor, sí falta bastante, bastante en lo que es el Ministerio de eso, en todo lo que tiene que ver educación, me parece, en lo poco que yo he podido observar actualmente, creo que es uno de los más abandonados, o sea, que no se le ha prestado la atención prioritaria. Claro que se quiere mejorar la calidad de educación, pero en lo que son los procesos, el sistema, todo lo que es internamente, eso está mal. Deberían haber como una reorganización en todos los aspectos. Un ejemplo que le doy. Me ha tocado estar en un colegio que es fiscal, que prácticamente lo tiene el Estado, ¿no? Pero es totalmente abandonado. Yo me sorprendí porque eran unas bancas que reciben los alumnos clase en unas bancas partidas, ¿ya? Ellos, quien les donan computadoras a ellos, el Banco Pacífico. O sea, quien le dona unas sillas, son otros lados. Yo me quedé sorprendida. Yo pensé que el Estado, o sea, no cubre, o sea, quizás no hay suficiente, digamos, inversión en ese tipo de inmobiliaria, en cosas, por ejemplo, un laboratorio de química. No, es que es increíble. Una cosa es que usted ya cuando está dentro, y me he puesto a conversar con profesores. Inclusive hasta el día de hoy, ella me dice que comenzó a trabajar desde 2001. Estamos 2025 y no la afilian al seguro esto como profesora a ella. Ella gana menos que el conserje. Entonces, y es profesora, es docente y la tienen en biblioteca. O sea, es un solo, o sea, en ese aspecto, no sé si me hago entender, de verdad que yo me quedé sorprendida porque lo palpé, ya lo palpé. O sea, yo había oído, como dicen, de oído, ya, pero esta vez yo lo palpé y es todo, está en ese aspecto. Quieren mejorar la educación, entre comillas, pero vivirlo, o sea, es otra cosa. Claro, claro que sí. O sea, el tema de la educación como un derecho y la construcción de políticas públicas en educación
pueden decir cosas muy bonitas, pero la realidad es que eh, finalmente, al final del día, todo se traduce en la necesidad de recursos económicos, que deben ser usados y destinados hacia ese fin. Y claro, una adecuada gestión administrativa, eficiente gestión administrativa, más allá del tema de otras cosas en los programas de educación como tal, programas educativos que ya podemos cuestionar un poquito más hacia, hacia adentro del sistema, decir, ¿qué esperamos del sistema? Hoy veía algún TikTok donde se hablaba de la meritocracia y cómo los estudiantes, los jóvenes, quieren acceder a la universidad con un puntaje y a veces ese puntaje no es suficiente, en fin. Y claro, hoy veía una noticia respecto de las ponderaciones que van a hacer para que ciertos grupos minoritarios se privilegien y tengan ciertos beneficios, por ejemplo, las personas LGTBI van a tener acceso al 10% de cupos en el sistema educativo, ¿no? Luego están las madres o estudiantes embarazadas Profesor, o madres, ¿no? Que van a tener también un porcentaje. Y luego están así, ¿no? Se va prorrateando los porcentajes de cupos para los jóvenes. Y desde ahí, bueno, la construcción de ahí es qué clase de profesionales queremos tener y qué clase de educación, si es inclusiva o no es inclusiva, qué llamamos una educación inclusiva, si la educación debe corresponder a cuestiones de parámetros de calidad, de competitividad, de capacidad, de esfuerzo, de desarrollo, no sé, son cosas que habría que plantearnos. Eh, a ver, hay dos modelos. El uno en el que todos accedamos a tener un título universitario, todos los ciudadanos, o sea, la educación absolutamente libre, gratuita, de libre acceso y absolutamente gratuita. Eso es una lucha social y una reivindicación que se ha querido hacer a lo largo del tiempo, ¿sí? La pregunta es, bueno, hasta qué nivel de la educación, porque la educación es todo un sistema, hasta qué nivel de educación vamos a tener ese acceso libre, gratuito, mm, de acceso de las personas al sistema. ¿En qué momento se rompe ese esquema, no? Me refiero al tema insisto, porque la educación es todo un complejo, ¿no? Los tenemos de educación eh, inicial, aquella que ustedes están estudiando, ¿no? Inicial, media, en fin, ¿no? Y luego la educación universitaria como tal, que es profesionalizante. La pregunta es, insisto y vuelvo a recalcar en esta. eh, ¿Ustedes consideran que debemos tener un sistema abierto de universidad pública, abierta, libre, de libre acceso, que no haya pruebas, no haya condiciones y finalmente todo el mundo pueda acceder a la universidad de forma libre y gratuita? ¿Les parece que estaría correcto eso? Si mañana cambiamos y todo el mundo puede acceder a la universidad, ¿les parece profe- que funcionaría? profesor, bueno, yo tengo 39 años y yo sí viví el libre acceso, o sea, años atrás. Pero eso ya creo que depende de, digamos, de joven. En mi caso, o sea, hablo por mí, no puedo hablar por los demás. Yo no aproveché la oportunidad y pasaron muchos casos, ya de que como jóvenes no aprovechamos esas oportunidades. Pero vámonos al otro lado de la moneda. Se le estaba dando demasiadas facilidades a personas que no aprovechaban ese cupo, ¿ya? Y quizás por eso modificaron, pero yo creo que se exageraron, se fueron al otro extremo. Por ejemplo, yo saqué en un puntaje CENESIL, estamos hablando por antes de la pandemia, y yo tuve que estudiar en una universidad privada, pero la pandemia me cortó todo porque ya se cerraron trabajos y todo eso. Yo apliqué el CENESIC en el 2019, 2020 más o menos, yo saqué 895. Yo estudiaba Derecho, ¿ya? Yo saqué 895 y en ninguna universidad de Guayaquil me quisieron dar matrícula. Pasaron 3 años y me ofertaron carreras universidades de Quito, pero que no tenían nada que ver con Derecho, eran otro tipo de carreras, ¿ya? Entonces fueron las únicas que me ofertaron, pero inclusive yo
apliqué hasta la de milagro, no me dieron. Y aparte el puntaje yo creo que es demasiado exagerado. O sea, en medicina, mi sobrino sacó 890, no, casi los 900 y no lo cogieron. Ya, he visto, a veces me pongo a ver los puntajes así de curiosidad en otras universidades, son más bajos, no sé por qué en ciertos lugares les ponen los puntajes más altos y en otros más bajos. Entonces yo creo en lo personal que sí deberían quitar, pero debería haber un lineamiento. O sea, deberían quitar ese porque están limitando a muchas personas que se han quedado truncados y quizás por eso es que les están dando, entre comillas, becas de diferentes maneras, de institutos para que puedan estudiar, porque están conscientes que no es que no puedan. Ustedes mismos saben, yo he escuchado profesores y lo he visto, que no es cuánto tú sacas, porque yo he visto personas que han sido quizás en su carrera de colegio, perdón, en su proceso de colegio, universidad, los más vagos, pero actualmente son unos buenos profesionales. O sea, una calificación no te va a decir en un futuro quién eres, pero no quiere decir con eso que voy a sacar malo tampoco, ¿no? O sea, hay que aclarar los dos puntos. Ya, entonces yo creo que sí debería darse la oportunidad, pero hacer un lineamiento. ¿Ya? No exagerado al extremo como ahora que muchas personas que han pasado tantos años no han podido acceder a la educación. Ya. Interesante, interesante su punto de vista, Nancy. No sé, alguien más, por favor. Si alguien más tiene alguna opinión. Nicolás, tal vez. Lidia, Michelle, no sé quién está. Shirley, Grace. Sí, sí, pero yo tendría, igualmente como la compañera resalta que incluso dan prioridades a los que pagan por un cupo ahora, porque hay ciertas carreras, como decir las más demandadas, que obviamente le dan prioridades, le dan, digámosle, esos cupos a alumnos que pagan ese cupo y no como decir que uno se va y se da el examen y le otorgan el cupo por mérito propio. Porque, o sea, en la persona tengo a mi prima que ya va a ser un año que se graduó y tanto en la de la Universidad de Loja, de Ambato, de aquí, incluso de la ESPE, incluso no recibe ni un cupo ni en la central, por el motivo que venden los cupos ahora en día por una cantidad exagerada de dinero. Y lo que una persona que se va y se rinde un examen no lo puede obtener. Y verificando calificaciones y todo, se obtiene un puntaje el que se debería, el que ponen para obtener esas carreras, tanto como es de medicina, pero le dan, como digo, prioridad a los que compran y eso cupo y son solamente un 10 o un 5% de estudiantes que entran, digámoslo así, legalmente. Esas son prioridades que seguramente el Ministerio de Educación tendría que tener en cuenta, como el tema que también toca la compañera. Ya. Interesante. Pero eso es algo que está pasando ahora, en este momento, nuestra venta de cupos, que se dio básicamente cuando se liberó el sistema para que sean las propias universidades las que gestionen sus cupos, ¿no? O su acceso o sus condiciones de acceso a las universidades. Con este señor Lazo, resulta que ha sido medio pedofílico, ¿no? Este señor Lazo, ¿no? ¿Quién lo diría? Este señor de muy ingrata recordación, absolutamente inepto para el manejo del país. Ahora sabemos por qué, pues ha tenido sus vicios despreciables este señor. eh, en fin. Pero sí, claro, él hizo una reforma en ese sentido. Pero yo me vuelvo a plantear la misma inquietud. Si todos deberíamos acceder libremente a la educación, o sea, si mañana eliminamos todos los cupos y dejamos que todo el mundo ingrese a la carrera que quiera estudiar, ¿sí? ¿Ustedes estarían de acuerdo? ¿Quiénes votan que eso se dé? Que todos mañana usted quiere estudiar lo que usted quiera y puede inscribirse en la universidad que usted quiera y ya, y va, listo, ya está. O sea, yo estoy de acuerdo, pero
Por ejemplo, los cursos estarían sobrepasando la capacidad de estudiantes, se debería invertir más en infraestructura, porque tal vez no abastecería el número de material. de demanda de este servicio, ¿no? Y Entonces, ya, y si se creara un mecanismo ahora con todo en línea y todo lo demás, se facilitara para que todo el mundo pueda estudiar en la universidad. Bueno, profe, en esa parte habría otro, como decir, otro conflicto. ¿Por qué? Porque no todos tienen las mismas oportunidades en sus casas. No todos tienen la posibilidad de tener aparatos electrónicos o servicio de internet. Ese ¿Qué tal si sería un mañana contra. se declara que el wifi gratuito para todo el mundo? También, bueno, eso sí, incluso ha pasado, bueno, existen zonas en las que el municipio ha colocado internet. Pero bueno, en esta parte, como nos han dicho aquí los maestros, los profes, que, que, que para tener la educación en línea tenemos que, o sea, no es lo mismo, no vamos a tener la misma educación que es lo presencial. Esa cosa nos han estado diciendo todo este tiempo. Yo creo que la educación en línea es para personas que tengan esta capacidad de trabajo autónomo. Ujú. Eh, Básicamente eh, ¿cómo le digo? Esto debería ser desde la base de educación inicial, ¿no? Desde que usted comienza a estudiar ya debería aprender a trabajar solo y no que usted tenga que depender solo de la presencia de un docente para aprender, ¿no? Es otra cosa. Es la motivación por el aprendizaje, es el querer aprender y el saber aprender. Pero insisto, ¿qué tal si resolvemos todos estos aspectos coyunturales? Lo resolvemos. Tenemos mayor infraestructura, eh, libre acceso y todo el mundo puede estudiar lo que usted quiera. ¿Usted cree que funcionaría? Mañana todo el mundo puede estudiar lo que quiera. Quiere ser abogado, quiere ser médico, quiere ser ingeniero, quiere ser... Todo el mundo va a ser profesional en este país, porque la universidad es gratuita y de acceso para todos. Profesor, es que en teoría, me recuerdo años atrás, yo sí soy de la leva antigua, años atrás, habían hasta test de vocaciones para orientarte, que eso sí se fallaba mucho, para orientarte cuál es la carrera. En mi caso, nunca entendí esos test, lo hablo en mí, en lo personal, ¿ya? Porque solamente era algo sistematizado, no es como usted dice, la motivación, mira, esto te explican, esto es esto, mira, tú es esto, solamente te daban algo robotizado, y te escogían y no te explicaban qué es. Ahora, hay también otra cosa, o sea, hay varias opciones, aparte de lo que es la educación, digamos, estamos hablando luego del bachillerato, ¿no? Hay más opciones, o sigues una carrera universitaria, o hay como estas, ¿cómo se llama? De las instituciones, la de los policías, de los marinos, los militares, que estando dentro también pueden seguir una carrera. Entonces a veces uno dice, ¿yo por qué no sabía esto? Porque no hay orientación. O sea, por eso yo digo, en mi caso yo pienso que sí debería existir porque si no había una contradicción en la ley. Porque dice que todos tenemos que tener libre acceso a la educación, todos merecemos, en pocas palabras, educarnos, ¿verdad? Pero si se está haciendo esto es porque dicen, ay, como decía la compañera, la cantidad de alumnos en cierta forma tiene razón. Pero ¿a qué se debe? Eso se debe aún antes. Ya, la cantidad, digamos, de demanda de materias o de carreras es porque ya hay un grupo, digamos, que fue, no quiero llamarlo vulnerado, pero en pocas palabras sí, porque no se nos dio el acceso a la educación. Eso ya de milagro ya entramos. Y ahorita han estado implementando, porque yo creo que se han dado cuenta de ese factor, de ese tanto por ciento de personas, aparte de desempleados, aparte de que no se están educando, estamos hablando ya de algo profesional, de una carrera universitaria. ¿Por qué cree que ahora se han abierto tantas becas?
tantas están tratando de darle más facilidad que entren a institutos, entren a tecnológicos o entren a instituciones como le estoy hablando, que policías, que la marina. O sea, no sé si me hago entender lo que trato de decir. Sí, un poco. Hay muchas ideas ahí, Verónica. Hay varias ideas muy dispersas, pero hay muchas ideas Sí, es interesantes. por eso. Es que sí, digamos, de gana es que fuera que toda la universidad, o sea, uno podía entrar a cualquier carrera, todo mundo, porque es la cantidad de personas. Por algo se hace elección, a menos que las universidades privadas, el mismo, o sea, se volviera como que el país socialista, creo que es cuando todos tienen igualdad de oportunidades y todas las universidades privadas pasaran a ser públicas, pero aún así faltaran cupos por la cantidad de alumnos, porque somos muchos y muchas personas que quieren estudiar. Por eso. ¿Será que todo el mundo quiere estudiar? Es la pregunta. ¿Será que todo el Bueno, mundo... hoy en día la mayoría sí, pero digamos también falta lo que es reforzar ese desde los padres hacia los hijos. La mayoría, o sea, los antepasados tenían otros ideales, pensando que con trabajar, bueno, obviamente trabajando también se sale adelante, no digo que la universidad es la única, porque la universidad lo que te forma para algo que te vayas a especializar, lo que tú quieres salir, pero he visto muchas personas que también perdieron como que las ganas de estudiar, primero porque sus padres no reforzaron esa idea, no fueron instruidos como para querer seguir algo, ser, o sea, ir más allá, o sea, y no quedarse como por ejemplo solo ser un bachiller, o a veces he visto personas que hay muchas, digamos, personas de la tercera edad, así que no estudiaron porque les dijeron que la escuela no sirve para nada y solo se dedicaron a trabajar y se quedaron ahí, digo, y no prosperaron algo más, subir un escalón más, mejor dicho. Eso. Ya, interesante. Interesante la posición de... Máster, pero, o sea, también hay que tomar en cuenta que más que porque antes no, las personas no querían estudiar, era también por la distancia de la casa a la escuela. Y aparte que también antes eran solamente carreras técnicas, como que estudiamos y los hombres estudian mecánica y las mujeres corte y confección. Ah, interesante. Eso fue un momento, un tiempo, un tiempo se dividía, estaba muy clara esta división, porque claro, las funciones sociales de cada uno están muy definidas. En la actualidad ya no, ¿no? Porque desde un hombre puede dedicarse a hacer costura y una mujer puede dedicarse a arreglar autos. ¿Cuántas? Yo no he visto muchas mecánicas en las que haya mujeres, siendo honesto. Todas las mecánicas, cuando he ido a arreglar mi auto, yo no he conocido ninguna ingeniera automotriz. Nunca. Profesor, es Tampoco he interesante. conocido una sola mecánica en la que trabaje una mujer como aprendiz de mecánico. No he visto, no he visto. O sea, yo no he visto, nunca he visto, no conozco. Ingenieras civiles, sí he visto un poquito más. Sí hay una que otra ingeniera civil, pero no muchos tampoco. La pregunta que yo les hacía es porque, claro, hay dos cosas de ver esta problemática, ¿no? Y la una es justamente atendiendo a que todo el mundo tiene que tener derecho y claro, del derecho y punto, se acabó. Y otra cosa es atender a una planificación, atender a una política del Estado como Estado que organiza la sociedad y encausa y encamina a ella a que obviamente tengan unos objetivos a largo plazo. Porque yo, ¿qué me hago en una sociedad donde todos los que ingresan a la universidad, todos quieren ser abogados, o todos quieren ser profesores, o todos quieren ser administradores? Entonces, si yo tengo una sociedad donde todos les digo, todos pueden ingresar, y unos querrán ser médicos, otros querrán ser administradores, otros abogados, quizás unos pocos ingenieros, ¿sí? Eh,
Y, y bueno, al final del día volvemos al mismo paradigma, ¿no? Bueno, realmente, ¿qué tan buenos profesionales van a ser? Y si va a haber las plazas suficientes de empleo para toda esa cantidad de profesionales que están ahí. Porque aquella persona que busca ser profesional lo hace con una finalidad. Seguramente ustedes quieren tener un título para dedicarse a, eh, trabajar dentro del ámbito educativo, ¿no? Uno tiene un título universitario porque es profesionalizante, insisto. Entonces, claro, los gringos tienen un modelo totalmente diferente, ¿no? Los gringos dicen, vea, nosotros no queremos que todo el mundo vaya a la universidad porque la universidad no es para todo el mundo. La universidad es para que a la persona que le gusta leer, le gusta investigar, le gusta aprender, ¿no? Es para la persona que realmente tiene un gusto por la ciencia. Entonces, los gringos piensan esto. Entonces los gringos dicen, no, vea, déjeles que los jóvenes hagan lo que les dé la gana. Porque el que quiere estudiar, al que le gusta la parte académica, lo va a hacer desde que es chiquito. Entonces dicen, no, déjenle que los niños aprendan tranquilamente. El colegio gringo no exige nada, no le exige nada, no le dije, bueno, si sabe matemáticas, bien. Si no sabe, bueno, también. ¿Por qué razón? Porque el que le gustan las matemáticas y quiere irse a una universidad en Estados Unidos, él tiene que presentar una solicitud, ¿no? Indicando que él ha hecho cosas en su vida académica, en su vida estudiantil y ha cumplido los méritos suficientes para ser admitido en una universidad. No basta un simple examen, sino basta que tiene que demostrar un montón de habilidades y condiciones para acceder a la universidad, ¿sí? Y ahí dicen, otros dicen, ¿para qué voy a ir a la universidad? Hay gringos dicen que yo no quiero ir a la universidad. ¿Para qué? ¿Para qué pasar 5 años de mi vida metido en aulas universitarias cuando yo puedo salir, conseguir un trabajo y vivir tranquilamente con ese trabajo? Yo me refiero a una sociedad americana, porque hay los gringos que van, buscan un trabajo, un montón de cosas. ¿Ya? En Alemania hay otro modelo. En Alemania el modelo es de especialización. Dicen, no, aquí también. Aquí la universidad es muy exigente, de muy alta calidad. Es que quiere estudiar en la universidad, puede acceder, no es costosa, pero tiene que dar o rendir unos exámenes y para graduarse, porque al final de cuentas, bueno, estudie, pero gradúese. Tiene que dar unos exámenes de estado que le llaman, ¿no? Y esos exámenes de estado son muy complejos. Entonces, no todos logran terminar la carrera universitaria y están ahí, así, sí. Y sería 5 años desperdiciado y dándose las vueltas, quizás le demore 10 años para poderse titular, porque no se titula cualquiera. Tiene que rendir unos exámenes muy complejos para titularse. Entonces, ser profesional no es tan sencillo en Alemania. Dicen, claro, pero usted puede ser profesional. Por ejemplo, un abogado en Alemania no tiene que estudiar 4 años como en Ecuador. Tiene que estudiar 6 años y dar un examen súper difícil. 6 años para ser abogado. Imagínese, ¿no? Aquí son 4. Aquí compra un título de abogado en cada esquina. Va a la tienda, mi hijo se burla de mí con mi título de abogado. Dice, porque él está estudiando ingeniería civil, ¿no? Entonces dice, como él ve de matemáticas, cosas como estas, siempre se burla de mí, ¿no? Con sus números. Dice que derecho es facilito, ¿no? Y sí, derecho se, en cada tienda, a la cuadra consigues título de abogado, dice, ¿no? Cualquiera lo consigue, dice, ¿ok? Es porque se van deteriorando, las profesiones se deterioran, porque el nivel de profesionales también se deterioran, porque no tienen el nivel, no tienen, pueden titularse, y un montón de gente se puede titular, pero luego vemos qué calidad de profesionales son.
es otra cosa. Entonces, hay varias cosas. Entonces, los alemanes dicen, no, aquí el modelo va a ser el siguiente. Toda profesión necesita una capacitación, toda, absolutamente toda. ¿Usted quiere ser mesero? Pues tiene que aprobar un curso de mesero. Y solo puede trabajar cuando aprobó y tiene aprobado unas cuantas horas un cursito que le certifica a usted como mesero. ¿Quiere ser plomero? Tiene que tener una certificación de plomero. Tiene que tener certificación para cualquier cosa que usted vaya a realizar. Puede ser vendedor de teléfonos. Tiene que tener una certificación para eso. Certificaciones profesionales. Y la mayoría los estudios que son técnicos están vinculados al tema laboral. Es decir, trabaje en la Mercedes-Benz, trabaje en Volkswagen, trabaje en tal compañía, pero claro, usted estudia y trabaja. Haga sus prácticas técnicas y también estudia y trabaja. Pero tiene que ser alineado a lo que usted está haciendo. No es que usted va a trabajar de mesero y está estudiando base de datos. No, no, no. Usted tiene que trabajar en una compañía que se dedique al tema informático, ¿sí? Y su trabajo y pasantías y todo tiene que estar ahí alineado a lo que usted va a hacer, a la especialización. Entonces son modelos. Entonces yo creo, como decía Nancy en algún momento, decía, hay que buscar un equilibrio, ¿no? Hay que poner lineamientos, decía. Y yo digo, hay que buscar un equilibrio. No es muy bueno flexibilizar tanto, ni no y carecer de políticas en la parte educativa. No es bueno carecer de políticas y dejar libremente que todo el mundo estudie lo que quiera. No, no hay cómo. Hay que tener políticas. ¿Sí? Que todo el mundo acceda libremente a la universidad, no, tampoco. Debe haber condiciones, debe de haber meritocracia, debe haber méritos, porque no todos necesitan de la universidad y no toda universidad necesita a esos estudiantes. Debe haber méritos. Eh, Porque si no usted lo que va a tener son profesionales graduados, pero frustrados y además con muy mala formación. Solo yo tengo un estudiante con la que converso en otro curso, me decía, ¿sabe qué, Doc? Estoy estudiando esta carrera, pero la detesto. Odio esta carrera. Pero ya está terminando su carrera, ¿sí? Entonces, porque hay personas que muchas veces dicen, yo estudié esto porque no había más. Y a muchos jóvenes en la actualidad, como decía Nancy, no hay perspectiva de vocación, políticas para que determine qué le gusta a usted, qué no le gusta, ¿no? Entonces, habría que determinar también políticas para eso, ¿no? Para saber qué habilidades, qué destrezas, qué condiciones tiene para que usted no se frustre. Porque, claro, uno en la vida, ¿cierto? Dicen que la, eh, ¿cómo es esto? Que más puede el esfuerzo, ¿no es cierto? La perseverancia, que las aptitudes personales, ¿no? Que la inteligencia, como la tortuga y la liebre. Pero no es tanto así. Eh, sí, es cierto, pero por ejemplo, si usted no tiene condiciones para el fútbol, usted puede entrenarse y romperse entrenando, pero si usted no tiene ciertas condiciones para el fútbol, usted no va a llegar, no va a llegar, porque se necesitan ciertas condiciones y habilidades especiales para el fútbol, por ejemplo. Si usted no tiene ciertas habilidades de razonamiento abstracto para el tema matemático, por ejemplo, le cuesta, le cuesta mucho. Entonces, ¿usted cree que va a poder ser un buen ingeniero cuando tiene que hacer un montón de cálculos y cálculos y recálculos? Si usted no tiene una buena capacidad de oratoria, una capacidad de interactuar con otras personas, yo qué sé, tiene fobia a otros seres humanos, puede pasar. A mí me pasa.
soy asocial. Entonces, pues, no antisocial, ¿no? No es lo mismo. Asocial no es lo mismo que antisocial, ¿no? Por si acaso. Y claro, a unas personas no nos gusta el contacto con otros seres humanos. Profesor, Y disculpe que quiero ser abogado cuando tengo que estar en contacto con otras personas, ¿no? Entonces son cosas como estas. Me decía Nancy, le escucho. profesor, disculpe. Ahí viene lo que mencionamos anteriormente. Lo hablo por ejemplos en lo personal, porque yo también era así social. No soy tan social todavía, pero ya he mejorado algo. Pero, por ejemplo, lo que usted está hablando de la oratoria. En mi vida yo había escuchado y había visto esa materia. Yo vine a ver esa materia cuando yo en otra universidad, bueno, quedé inconclusa, estaba en el segundo semestre, vine a conocer lo que era oratoria. Ya, entonces eso me ayudó mucho, porque ahí yo creo que la oratoria es algo fundamental que entendí que debería darse, desde implementarse en lo que son, bueno, escuela no sé, ¿no? Pero sí bastante en lo que es ya el colegio, porque lo está preparando, lanzándolo ya al mundo, porque ya sea que vaya a coger una carrera o se vaya a enfrentar a un trabajo, o sea, es lo fundamental en todo ser humano. Y ahí viene, bueno, lo que entre comillas ahora lo disfrazan como el DC, que es ayuda, ya. Deberían intervenir en esos aspectos ellos, porque quizás unos tengan la facilidad, en cambio otros no los tenemos, sea por A o B motivo, porque siempre hay una circunstancia atrás del por qué. Ya, entonces yo creo que nuevamente vamos a la educación, o sea, todo radica ahí. Ya nuevamente nos lanzamos para allá. Otro ejemplo que le doy es porque, a ver, ya mi sobrino se graduó hace 2 años atrás. Miren, todo parece raro, pero conllevó aquello. Se le muere un amiguito, un amiguito se le muere, comenzaron a darle ataques epilépticos, Ujú, que nadie encontraba nada, no tenía problemas de ningún tipo de salud. ¿Qué había sido? Que al final fuimos con UDAI, que es parte de lo que es el Ministerio de Educación, pero no nos atendieron en el colegio. El colegio, el DS nunca tomó en cuenta, aparte que como el niño es de tez morenita, recibía bullying. Ya, ujú. entonces no hubo un registro en el DS, por eso mencionó el DS. No hubo registro en el DS, no hubo una carpeta y al final ahí lo querían expulsar. Cuando interviene el distrito, porque tuvimos que ir nosotros, a mí no me dejan entrar a ese colegio ni a palo, no porque hice problema, sino porque traté de hacer valer un derecho, entre comillas, porque se estaban vulnerando. Este, el distrito intervino, el DS digamos, de acá, de esa zona, intervino. ¿Y qué había sido? El niño tenía un pequeño grado de autismo y ya estamos hablando de 17 años, perdón, 16 años. Nunca se notó eso y vino a salir por el fallecimiento del amigo. Ya, cosa que quizás no concuerda, ¿ya? Entonces, pero salió a la luz. ¿Y qué es lo que pasa? Él aprendía como un niño de básica, no de bachillerato. Entonces, Uday tuvo que transformar eso para poderle enseñar a él, porque no aprendía de la misma manera que los otros compañeros. Por eso yo digo, siempre hay un antes, hay algo que no permite y se debe intervenir. Por eso lo tomé como ejemplo. Sí, muy interesante, ¿sabe? Y efectivamente, o sea, las circunstancias de las personas y el tema es tan complejo porque cada persona en sí mismo es un mundo. Y en ese mundo hay que encontrar esos equilibrios necesarios para garantizar los derechos y no vulnerarlos. Que las políticas finalmente permitan esa concreción de esos derechos, ¿cierto? Que las políticas están bien diseñadas y se formulen de forma adecuada. Y obviamente en conjunción con los actores que son los involucrados en los sistemas, ¿cierto? Desde esa perspectiva, lo que les decía, finalmente los retos para la educación están allí, para la educación pública en general, para la educación inicial, para la educación media, no se diga para la educación universitaria. Mm, si bien, como les he mencionado, eh, yo no estoy tan a favor de ser muy accesible a la universidad, creo que no todos deben estar en la universidad. No se trata de merecimientos, ¿no? Yo creo en la meritocracia, sino que creo que hay personas que son buenas para el tema académico y otros no.
Y le voy a poner ejemplos de personas que no han ido a la universidad y les ha ido mucho mejor en la vida que yendo a la universidad. El propio Alex Aguinaga, el propio Moisés Caicedo, entre futbolistas, ¿no? Y otros grandes personalidades que nunca fueron a la universidad y que lograron éxito en la vida. Así que la universidad no es un sinónimo de éxito, menos aún de riqueza. Eh, la universidad, insisto, es un tema profesionalizante. Y tener una profesión no necesariamente conlleva en que usted va a tener un mejor nivel de vida, sino vaya a preguntarles al Kike Hub y el hombre con sus TikTokers o con sus influencers hace mucho más dinero de lo que yo puedo tener en 3 o 5 años, lo hacen en meses o en un año, ¿no? Llegan a tener los ingresos que uno lo consigue a través de mucho, mucho tiempo. Entonces pasa estas realidades y ahora nos enfrentamos a este tipo de realidades. Y creo que justamente por eso es importante eh, eh, determinar hacia dónde van las políticas públicas, evaluarlas, construirlas de una forma adecuada, que sirvan realmente y respondan a las necesidades y problemas sociales actuales. Yo creo que hay muchas políticas que aún no lo hacen. Insisto, me parece que la educación vial en el Ecuador es fundamental, la educación sexual es fundamental, la educación en ciertas materias que considero que ya no vienen al caso y que la idea sería que el sistema no tiene que ir hacia un sistema en el que todos aprenden hacia abajo, sino aprender hacia arriba, es decir, claro, si alguien sabe o le gustan las matemáticas y saca a su hijo 20 en matemáticas y cero en historia, pues apóyele para que sea un matemático y no un historiador, porque la historia no va con él, ¿no es cierto? Porque no va a tener gusto para eso. Verónica, dígame. Iba a decir sobre solo de, digamos, de ahorita de los TikTokers y todo eso, que también influyó eso en, digamos, en lo que es la universidad con respecto a las carreras, que ahorita la mayoría, o sea, hay bastantes, por decir, miles y miles de personas que quisieran, que estudian lo que es el Marketing. marketing, publicidad y la otra carrera que no me acuerdo cómo se llama. eh, no me acuerdo, ves ahí. Producción audiovisual, porque es lo que eh, ahora es lo que más piden, lo que más hay en el mercado laboral para generar ventas, por lo que antes eh, la gente, o sea, y también porque piensan que no, que van a ser así como solo que Sí, eso también influye. Y claro, de los, claro, sí, sí, sí. Y no, bueno, con respecto a los TikTokers, sí es verdad. De hecho, a ver, aquí en Santo Domingo hay una chica que ella se dedica, digamos, a lo que es creación de contenido, pero ella también también da las últimas noticias, no es que es reportera, sino que dice, digamos, alguna novedad, le pagan por decir, digamos, se derrumbó la vía de Loa, así, le pagan. Y ella dice que aparte del emprendimiento que tiene, siquiera va sacando sus, ¿cuántos? $3,000 mensuales. Y solo porque le hagan campaña, o sea, unas 2 horas que haga campaña o solo un video, por $100 un video y cosas así. Yo me quedo, wow. Y por eso es que la mayoría quisieras, o sea, como que va esa tendencia de querer estudiar marketing o solo querer hacer contenido y así. es que justamente es lo que yo le comento, o sea, ¿cuáles esos divorcios que hay entre la sociedad actual y justamente la educación, ¿no? La educación, hacia dónde debe, cuál es el enfoque de la educación, y más con estos nuevos retos de la sociedad moderna y este uso de la tecnología. Sin lugar a dudas, el tema de los TikTokers eh, rompe un poco algunos paradigmas y no sabemos hacia dónde vamos con esto, porque hay TikTokers que hacen contenido, em, hay de todo, ¿no? TikTokers La para, buena y la mala fama. sí, 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 hay de todo, de todo, de todo. Pero bueno, también ser TikToker yo no creo que sea una cosa tan sencilla, dado que debe tener unas habilidades, y yo no las tengo, sin lugar a La, dudas, sería muy la mal. creatividad sobre todo, porque hay que Esto, establecer una marca,
hacer un contenido en sí específico y hacer, ¿cómo es que es después? Como la competencia, ahorita la gente está uno y otro, es bastante, que hay veces que los TikTokers solo es un tiempo que tienen fama y después ya los olvidan, por eso tiene que estar renovándose, porque o a veces se meten en polémicas dicen chismes y así, cosas así, para destacar entre tanta gente que hay. Sí, de hecho, tengo un estudiante que está ahí en su lucha por ser influencer. Y claro, es un tema de mucha habilidad, de ciertas habilidades que no todas las tenemos. Insisto, no todas las tenemos. Yo no podría, o sea, no es un mundo para mí, pero hay gente que lo hace y lo hace tan bien que es capaz de ganar mucho dinero y no necesita para eso tener una profesión, ¿no? Eso habría que anotarlo. Eh, eh, entonces, eso rompe algunos paradigmas respecto al sistema y a la educación como tal, a la profesionalización. Pero bueno, el tema finalmente son de políticas públicas. El tema es cómo se construyen las políticas públicas, cuáles son estos actores y sobre todo en la parte educativa. En la parte educativa, ¿cuáles son estos actores que construyen o que fomentan bueno, que están involucrados en la construcción de políticas públicas educativas? ¿Cuáles son? ¿Quiénes son estos actores? Si alguien me puede mencionar. El Ministerio de Educación. Perfecto, sería el Estado a través del órgano competente, que sería el Ministerio de Educación. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado tiene unas obligaciones constitucionales y se ha encargado él de cumplir esta labor fundamental de garantizar este derecho de educación. ¿Ok? Entonces, el Estado, a través del Ministerio, es uno de estos órganos encargados de diseñar las políticas públicas. ¿Qué más? ¿Quiénes contribuyen al diseño de políticas públicas? ¿Qué otros actores? Podríamos ser el pueblo en sí mismo. Por supuesto, la sociedad en sí misma. Pero la sociedad debería estar representada en dos sectores, ¿no? ¿Quiénes son los estudiantes? ¿Todos somos estudiantes? No, 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 no todos somos estudiantes y no todos estamos en esa fase de estudios, ¿no es cierto? Entonces, sí, ¿quiénes son los responsables bueno, estamos hablando de educación inicial, educación media? ¿Quiénes son los responsables del proceso educativo en esas etapas de la vida? Los padres. Los padres, sin lugar a dudas, los padres, ¿no? Los padres son los responsables de una etapa de la vida y que es fundamental, ¿no? Lo que se aprende en casa, lo que se enseña en casa, los valores que se cultivan en casa, pues son los que quedan finalmente y son los que, estando bien asentados, son los que generan seres humanos eh, adecuados para esta sociedad, ¿verdad? Respetuosos de normas, de reglas, en fin. Entonces tenemos estos actores, ¿sí? El Estado, gobierno, los profesores, los docentes, ¿sí? Claro, los docentes son actores fundamentales, los estudiantes y los padres de familia, ¿ok? Y claro, dentro del material también describe cómo se construyen o cómo se deben hacer las políticas públicas, cuáles son los contenidos de las políticas públicas, ¿ok? ¿Alguien lo puede mencionar rápidamente? Tal vez alguien. No sé si estaré bien. Dígamelo. Podría ser de salud, transporte, educación. No, No, no sé si será eso. no, no, no me refiero a eso. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Es Primero, como un conjunto de leyes para resolver problemas que hay en la sociedad a nivel general. Y desde ahí se parte en educativo, social y eso. ¿Ya?
Pero ¿cómo usted, qué elementos debe tener en cuenta para elaborar una política pública? Primero, la identificación del problema, Perfecto, muy bien. ¿Qué más? análisis y diagnóstico, Muy bien, luego la definición de objetivos, la perfecto. selección de estrategias, diseño de instrumentos y la evaluación y monitoreo. Muy bien, perfecto, 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 perfecto. Muy bien. Esos son los elementos que hay que considerar, efectivamente. Ahora, eh, ¿creen que nuestras políticas públicas están o han sido debidamente evaluadas? Si usted evalúa las políticas públicas en el Ecuador, ¿cree que tenemos buenos resultados o resultados negativos? Las políticas públicas, ojo. Profesor, depende, porque, digamos, un ejemplo que le doy, ya. Eh, Puede ser que el presidente envíe, estoy dando un ejemplo, ¿no? Envíe algo que quiera ponerlo como política de ley o alguna ley, digámoslo así, pero pasa por otras manos, ¿ya? Entonces no, nunca hay ese acuerdo y al final, entre comillas, se hacen ciertos cambios para bien, pero a veces no son para bien, sino que se cambia todo. Fuera una buena política, pues se dice, o sea, que debe, si hay, si se regulariza y todo eso, pues realmente no hay, porque, bueno, no nos apartemos de la realidad de nuestro país. Siempre va a haber el lado corrupto. Entonces, creo que cuando tiene que salir una política de ley, hay inversión. A ver, Ya. pero, a ver, dos cosas quiero que eso sí, Nancy, lo tenga claro, lo diferencie. Una política, insisto, una política es una declaración de intención, ¿sí? No es lo mismo una política que una ley, que yo instrumente un conjunto de normas jurídicas para viabilizar los objetivos propuestos en esa política es otra cosa. El derecho es una herramienta, ¿sí? Pero la política está ahí y el derecho es la herramienta para poder de alguna forma contribuir a que esas políticas se cumplan. Pero asimismo, el derecho está y algunas veces se cumple, otras veces no se cumple, ¿sí? Y Sí. por eso es tan complejo la sociedad, porque, y por eso es complejo justamente el abordaje del tema social. Sí, porque si todo fuera 2 más 2 igual a 4 sería muy simple. Pero acá no, funciona que el derecho, aunque es un conjunto de reglas que regula la sociedad, regula la conducta humana en sociedad, y claro, este establece sanciones y lo que quiere es que las personas se adecúen a sus conductas a estas reglas, ¿verdad? Pero resulta que las personas no adecúan su conducta a estas reglas o la adecúan como les da la gana. Entonces, entonces yo hago una política pública y de pronto, frente a la visión de otros actores, esa política no sirve, ¿sí? Como les decía, una política pública es siempre una declaración de intención y que requiere en el largo de plazo o a largo plazo, pues un conjunto de acciones, ¿sí? Para que esta política se concretice. Insisto, puse como ejemplo, eliminar la desnutrición infantil. ¿Sí? Para eliminar la desnutrición infantil, ¿qué tengo que hacer yo? Porque esa es una política pública, esa es una declaración de intención, eliminar la desnutrición infantil. Esa es la política que un gobierno, y claro, como es tan amplia y tan general, es un objetivo propuesto por un gobierno que va más allá perdón, por el Estado, que va más allá de un gobierno, ¿sí? Por eso las políticas públicas tienen una vigencia de al menos 10 años o son quinquenales, ¿sí? Yo quiero erradicar la desnutrición infantil, pues, porque hay niños desnutridos en el Ecuador. Entonces la política es esa.
pero para que yo logre esto tengo que hacer un montón de cosas, ¿ok? Crear el desayuno escolar, eh, no sé, un montón de planes, programas y una serie de situaciones adicionales que tengo que establecer para que esa política se cumpla, ¿no? Política de que todos tengamos acceso a, a bienes de calidad, por ejemplo, ¿sí? A bienes y servicios de calidad. Esa es una bonita declaración de intención, que todos los ecuatorianos tengamos derecho a acceso a bienes y servicios de calidad. Suena bonito, ¿verdad? Pero ¿qué tendríamos que hacer para que eso se cumpla? Esa es la política. Por eso los políticos dicen lo que les da la gana, porque los políticos pueden ofrecer cosas muy lindas y la gente obviamente le oye al político y dice, claro, tiene razón, pues claro, hay que eliminar las mafias en el Ecuador, hay que combatir las mafias en el Ecuador, la delincuencia organizada. ¿Quién está en desacuerdo con combatir a la delincuencia en el Ecuador? ¿Alguien está en desacuerdo con esa intención? ¿Ah? No, nadie, si es absolutamente lógico. Las políticas son lógicas, tienen que tener un sentido lógico y social, ¿sí? Ahora, una política que puede ser un poco compleja sería justamente cuando se habla de temas de igualdad, del acceso de ciertas personas de igualdad. O sea, ¿qué garantiza la igualdad? ¿Cómo garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos? Bueno, con políticas afirmativas. Perfecto, vamos a tener políticas afirmativas para conseguir la igualdad en la sociedad. Una igualdad que puede ser formal, que puede ser material, sí, pero la formal está en la ley, pero la material está, estas desigualdades estructurales que hay, ¿cómo combatimos? ¿Sí? Y esas son las que hay que perseguir a través de planes, de programas, de un montón de cosas. Pero también esas cosas pueden verse también afectadas porque no están bien encaminadas o bien causadas. Por ejemplo, para mí es un total desacierto eh, eh, asignar un cupos adicionales o privilegiar cupos para las personas que están eh, en la condición que se declara en LGTBI. Para mí, para mí es discriminatorio, para mí no le veo ningún tipo de sentido, ¿sí? Y menos en una sociedad moderna, yo no veo que una persona por su condición de género o su preferencia eventualmente sea discriminada. Yo no lo sé. Yo tuve algunos estudiantes, de hecho, tuve un estudiante que en alguna clase dijo, a mí me gustan los chicos, yo soy gay. Y yo no vi que absolutamente nadie le haya discriminado. Y un muy buen muchacho, y ahí estaba, y sigue avanzando en su educación, porque hay que tener personalidad. Si usted toma una decisión como esa, sí, y dice abiertamente que le gusta tal o cual cosa, tiene una preferencia, pues es un derecho legítimo y está perfecto. Y todos debemos aceptar, eh, o más bien dicho, respetar los derechos de las personas, porque son personas. No me importa si es mujer, si es hombre, si se crea lo que se crea, es un ser humano y solo esa condición de ser humano es suficiente para tener derechos eh, iguales que todos. Entonces, porque yo me declare tal o cual cosa, eso no tiene que darme derechos, no tiene que generarme derechos. Porque con esto lo que vamos a generar es que un montón de gente se va a declarar de tal forma solo para obtener un cupo. Entonces generas unas distorsiones, no combates la discriminación estructural que puede haber en ese sentido, ¿no? Profesor, disculpe que le interrumpa. Este me recuerda, una mamita me decía a mí que el hijo recién aplicó un cupo para la universidad. Y me recordó lo que está hablando. ¿Sabe cómo le dieron el cupo? Porque él colocó que era afroamericano. Porque en el registro le sale si tú eres mestizo, eres esto, y él aplicó afroamericano y le dieron el cupo.
y el otro hermano que puso mestizo, no le dieron el cupo. Ya, entonces ahí viene, o sea, según no es discriminatorio, pero prácticamente lo están haciendo. Ya, o sea, prácticamente lo están haciendo de cierta manera, porque el derecho es para todos. Ya, y en eso yo tampoco estoy de acuerdo en eso, como que, o sea, no tiene nada que ver el género ni nada de eso. O sea, todos tienen los mismos derechos y entra hombre, mujer o lo que tú seas, tú aplicas y es como lo que usted decía. Usted rinde su examen y de acuerdo a lo que, la vocación o lo que sea, ellos cogerán, o sea, pero todos rendimos lo mismo. Entonces, es algo que ahí están siendo un poco injustos. Ujú. Exactamente, yo también lo creo. Coincido con usted. Igual, por ejemplo, las personas que se declaran, como usted mismo lo dice, montubios, afrodescendientes o indígenas, ¿no? Pues, el 90% de nosotros deberíamos declararnos indígenas. Bueno, no sé si el 90, 99% de Mestizos, nosotros somos mestizos, somos indígenas. mezclados. Tenemos sangre indígena, o quién aquí puede levantar y decir que no tiene sangre indígena, por Dios, todos, de todos nosotros nos corre sangre indígena, de donde sea, yo no sé de dónde, de alguna parte tendré sangre indígena, no sé por dónde, pero seguro tengo. Y Yo como soy también indio todos fino, profe. tendremos algún tipo Somos mezclados, o sea, somos mezclados. Tenemos hasta de españoles, de quién sabe de quién tenemos. por supuesto. Entonces, eso genera distorsiones. Entonces, en vez de contribuir para que las personas que realmente están en esa condición tengan acceso a la educación, lo que hace es distorsionar el sistema porque genera este tipo de vivezas y situaciones que lo que hace es dañar la estructura, no funciona así, ¿no? Entonces, tú quieres lograr realmente una equidad social. eh, Insisto, yo creo que los gobiernos, señor Lazo, los gobiernos del señor Moreno, han sido un retroceso brutal, porque creo que a pesar de todas las críticas que se pueden hacer al correísmo, yo fui muy crítico, en mi casa peleamos mucho, porque fui muy crítico desde el correísmo, pero ahora lastimosamente tengo que defender muchas cosas porque cuando me pongo a sopesar un montón de situaciones, digo, como el tema educativo, Dios chuta, Dios mío, eh, ya se había resuelto el tema de la venta de cupos en las universidades, porque se creó un sistema único y donde era mucho más complejo corromper a los funcionarios para que compren y vendan cupos, como ocurre en la actualidad y que ustedes lo han mencionado, ¿no es cierto? Entonces, en vez de mejorar el sistema para garantizar el acceso a quienes deben estar en la universidad por mérito propio, lo que ha hecho es distorsionar para que personas ganen trampeando, es decir, alentar la corrupción, ¿sí? Para que la gente trampee y obtener estos beneficios y esto es básicamente un privilegio. Y además, el sistema se ha hecho de tal forma para que, claro, quienes pueden finalmente poder acceder en igualdad de condiciones. Cuando la educación pública es muy mala, de muy pésima calidad o muy mediocre, y la educación privada es de mucha más calidad. Obviamente por las circunstancias de uso de recursos eh, de unos frente a otros, ¿no? Entonces, eso hace que los unos tengan ciertas eh, mejoras en el proceso educativo. Porque claro, que un estudiante se ocupe perdón, un docente se ocupe de 15 máximo 20 estudiantes versus un docente en la parte pública que tenga que ocuparse no de 40, no de un curso de 40, de 5 cursos de 40, ¿no? De 5 cursos de 40 no es lo mismo, pues. Un docente que tenga 40 estudiantes, ¿no? 2 cursos de 40 estudiantes, ¿sí? Que se les conoce a todos, llega hasta a establecer una relación con cada estudiante, a entender sus necesidades, lo que le pasa, ¿no? Frente al pobre docente que tiene no sé cuántos cursos con 40 estudiantes, ¿usted cree que se va a acordar de alguno? Yo tengo aquí 2 cursos, tengo 2 cursos y creo que yo me puedo acordar de todos los estudiantes que tengo acá y puedo personalizar y saber las necesidades, lo que le pasa a Marlon, a Edgar, a Mayeri, que en mi vida le he visto, y así sea, si no es por cierta cosa de la memoria, yo me acuerdo. Si no, pues lastimosamente después de esto no me acuerdo quiénes son.
Y no es porque yo no quiera conocer e involucrarme en el proceso académico de mis estudiantes, sino porque me es imposible recordar a 40 y pico, no, aquí son más, como 50, y tengo recursos de 50, uno se conecta, uno se conecta, en fin, ¿cómo acordar de tantos estudiantes? ¿No? Yo antes tenía una muy buena memoria, bueno, casi siempre tenía buena memoria, pero ahora ya me cuesta. ¿Ok? Entonces, claro, en los procesos son personalizados, en la parte pública no puede personalizar. Con estas otras cosas que están inversas también en los procesos, ¿no? Que hemos dejado de alentar la meritocracia por alentar estos sistemas donde, claro, el profesor, y a ustedes les va a pasar, ya no le puede decir nada al alumno, no le puede decir nada al estudiante, no lo puede corregir, porque ya es bullying, ya le está afectando emocionalmente y psicológicamente al pobre niño. No le puede corregir, no le puede decir nada, ¿no? Y si usted le pone cero, vienen los papás y le reclaman porque usted le ha puesto cero, ¿no? Pero si el niño no presenta las tareas, a usted le toca darle oportunidad para que presente otra tarea. A usted le toca hacer el seguimiento académico y usted buscarle al estudiante para que le ayude y que pueda aprobar. Por Dios. Entonces, eso está generando un montón de gente vaga e inútil. E inútil. Todo eso debería ser reformado, creo yo. O sea, por eso le digo, deberían tomarle bastante ahorita, bueno, ahorita están implementando lo que es seguridad, pero en lo que es educación, yo creo que es base también, Por porque de ahí se supuesto. está formando, ¿qué vemos ahora actualmente? Niños delincuentes, niños sicarios, no han podido acceder a la educación o si han accedido, si han salido por algún motivo. Entonces, ahí también radica, deberían ponerle bastante atención en ese aspecto. Ahora, yo tenía una curiosidad, profesor, de que faltan de todo eso. O sea, yo antes usted hablaba de las carreras y todo eso, y los otros oficios, porque los tienen separados por carreras y oficios. Ya, como comentaba la compañera, que fue un buen punto, en la antigüedad, nuestros padres que les enseñaban lo que era corte de confección, eso actualmente les llaman oficios. Pero los artesanos, que son llamados, porque yo también tengo un título de artesana, los artesanos están, digamos, en la lucha y no son ayudados en que ellos también se los tomen en cuenta como una carrera profesional, porque hay carreras que sí se toman, o sea, hay teoría, en pocas palabras práctico, más ellos, ¿no? Pero también hay teoría y todo eso. Entonces, ellos tengo entendido que están en la lucha de que se los tome en cuenta también como que si fueran carreras universitarias. Y si lo vemos desde otro punto, disfrazado, existen las carreras estas técnicas, que son de institutos técnicos, que son en 2 años, que podología, o sea, sale con un título, digamos, casi universitario, ¿ya? Que después puede seguir la universidad, retomar algo así, creo que es porque ahora tienen como convenios, Ujú. pero a lo que es el oficio, A ver, vamos por partes. El tema de los artesanos, de hecho, es una profesión, ¿sí? Es una profesión. Hay certificaciones, si usted es artesana calificada y certificada, porque hay una ley especial de defensa del artesano, en cuyo caso usted para ser artesano tiene que aprobar unos cursillos, ¿verdad? O, ser aprendiz y ir aprobando o sea, cumpliendo un determinado número de horas de la actividad en la que se va a desenvolver como artesano. Entonces se califica, hay una Junta Nacional del Artesano que determina y le califica a usted si es o no artesano. Una vez que usted es artesano, tiene una certificación y un título y una condición de profesional artesano, sea cortador de cabello, porque hay para costureros, para los que hacen zapatos, ¿no? Porque artesano es aquella persona que con base en unos conocimientos usa principalmente sus herramientas o su experiencia, sus manos, a diferencia de un proceso industrializado donde usted va a poner una máquina y la máquina automatizada corta los perfiles o corta las suelas y luego las une, las pega. Es un proceso totalmente industrializado, ¿no es cierto?
versus el artesano que lo hace de forma propia, él mismo es el que eh, hace todo el proceso, ¿verdad? Y necesita un conocimiento especial para ello, ¿ok? Y a ese se le conoce como artesano. Ahora este artesano, insisto, está reconocido en la ley como una profesión. Ahora, la convalidación académica de eso es lo que usted señala que se está debatiendo. Yo creo que no veo problema en que sea un título, eh, porque es un título, al final de cuentas es un título, ¿no? Pero no sé en qué categoría está, si es de tercer nivel, un título eh, técnico de tercer nivel, porque los títulos técnicos ahora también son de tercer nivel, ¿no? Ya eso ya no, ya usted estudie 2 años o estudie 4, siguen siendo títulos de tercer nivel. Y con ese título, pues, eventualmente puede ser suficiente para cualquier cosa. No sé, la convalidación del título de artesano, nuestra certificación. Es interesante lo que usted menciona de la posibilidad de que este título sea considerado como un título o una certificación académica, ¿no? Bueno, en Alemania suelen certifican académicamente todo. Toda persona debe tener su certificación laboral en determinado área. Si usted quiere ser mesero, tiene que tener una certificación de mesero. Si no, no trabaja como mesero. Quiere trabajar como un call center, tiene que tener su certificación como operador de telefónico. O sea, pero el sistema funciona diferente en determinados países, ¿no? Acá no funciona eso, allá sí, es muy importante la especialización. Es el modelo de producción que tienen los alemanes, que son muy estrictos en muchas cosas, ¿no? Eso, pero muy interesante, me parece muy interesante el tema de la posibilidad de que los títulos o certificaciones de artesanos se conviertan en títulos de tercer nivel. No estaría mal, no es tan descabellado, ¿sí? En la actualidad ya no es tan descabellado, posiblemente antes sí, pero en la actualidad no creo. Insisto, regalan títulos de abogados en las tiendas de esquina. ¿Por qué entonces un artesano que tiene experiencia, que trabaja claro, se gana su título a través de la experiencia? ¿Por qué entonces esta persona no tendría derecho a tener un título de tercer nivel si los abogados consiguen títulos de abogados en un año en cualquier tienda de la esquina? Perdón, yo me burlo de mi propia profesión. Yo no sé quién es preuniversitario, Skinner, que anda queriendo admitir, pero no le voy a admitir mientras no tenga un nombre. Así que si es algún compañero, alguna cosa de ustedes que está como preuniversitario, Skinner, que, que por favor, si quiere ser admitido, si es estudiante, no le voy a admitir mientras tenga ese nombre, esa identidad. No voy a admitir a nadie que no tenga, ¿cómo se llama? Un nombre. Sí, nombre de estudiante matriculado. Marlon P. Comment. Se va a ir en contra de los abogados. Denos con palo, denos con palo. Sí, Marlon. tengo una preguntita. Usted, como abogado, ¿qué institución consideraría la más adecuada para ser un buen abogado? O sea, para titularse como abogado hecho y derecho, por así decirlo. Aquí en este país, Sí, yo creo que las dos universidades tradicionales para el tema de derecho, me parece que es la Universidad Católica y la Universidad Central. ya pues. De ahí el resto, si usted me pregunta sobre el resto, Mm, yo creo que usted está comprando, la UTLA la compra el título, cualquier título, sea de abogado, de médico, cualquier título, en la UTLA usted está comprando el título. Y en general en cualquier universidad privada usted compra el título, no hay mayor calidad. La San Francisco algo, mm, y cualquier privada en general es esto, esa compra de títulos. Usted tiene plata, paga y recibe su título. Creo que más exigencia, más calidad está en la Universidad Católica y obviamente la Universidad Central, ¿no? Para estudiar Derecho, ¿sí?
aquí en el país, pero no, pero si puedes estudiar en otra parte, bueno, ¿para qué? Pues, depende de dónde quieras ejercer, dónde quieras trabajar, ¿no? Porque si quieres estudiar en Harvard, por ejemplo, esas pruebas de Harvard, ¿alguien ha visto? No. Yo sí vi una vez. Loquísimo, esas pruebas son loquísimas y están... Incluso los estudiantes de los de Harvard dicen que para desestresarse se ponen a hacer operaciones matemáticas en su tiempo libre para ir o sea, porque no pueden tener ni descanso, Sí, porque es demasiada carga, eh, o sea, de tareas, más que, o sea, las materias no son creerte. tantas, es la carga de tareas, no tanto lo largas, sino lo Sí, complicadas de ujú, resolver. sí, efectivamente. Y el trabajo autónomo es brutal, ¿no? La estudiante dice, tenga aquí y le hace 5 enciclopedias y le venga el examen con esto. Ya, se acabó. Es todo. Edgar, dígame. Profe, bueno, hablando ya un poco respecto a todo lo que se ha abordado en el caso de la web, creo que, o sea, como esto ya viene a generalizar la parte de cómo somos los ecuatorianos, yo voy más a ese tema porque es como que la viveza criolla se puede decir, ya viene desde hace mucho tiempo atrás y contar que uno esté bien se puede decir, hace lo que sea, en pocas palabras, he visto gente y una misma vez también sí se ha aplicado esa de la viveza criolla para sacar algún beneficio. Y esto cambiaría desde la raíz, o sea, desde uno mismo ya, desde poner su propio granito de arena y decir conscientemente pasa esto, no pasa esto, y también las políticas públicas ayudar en medida o las leyes en general, de hacer las cosas pues, pocas pero bien hechas. Por ejemplo, o sea, yo no estoy de acuerdo en la universidad, o sea, el libre acceso a la universidad, ni que sea pública, por ejemplo. Yo me gustaría más una educación que es desde las bases, pero una educación de calidad. Entonces, si se siembran unos buenos cimientos, se va a tener personas que tengan una buena educación inicial en la escuela, en el colegio, y tengan sus valores, sus principios, y ellos mismos se van a dar cuenta de qué es lo que quieren seguir a futuro. O sea, la educación en sus primeras etapas sí debería ser gratuita, pero de calidad, no invertir en la universidad. Ya la universidad sería para alguien que ya en verdad quiere estudiar, quiere especializarse y puede decirse con su propio dinero y eso se podría estudiar, pagarse su propia universidad y estudiar para que valore sacrificio o sea, tenga, tenga como que se dice el logro de decir, esta persona es universitaria o hay muy pocas personas universitarias que tengan sus oficios. Porque eso ya viene desde hace varios años atrás, siempre es lo mismo. Ya, por ejemplo, yo tengo una carrera y estoy aquí, en mi segunda carrera. Entonces creo que las cosas no cambian, eso ya es generacional. Y ahorita, pero aún con la parte de la inteligencia artificial y, y la educación virtual, como que también se ha legado un poco, la verdad. Ujú. Y eso, pues, ese es mi punto de vista. Muy, muy interesante. Yo voy a tomar sus palabras para cerrar esta sesión con algo que usted ha señalado y que es muy cierto. Realmente la viveza criolla es quizás uno de los más terribles defectos que tenemos los ecuatorianos. Y si no corregimos eso, pues estamos realmente No, destinados a seguir siendo lo que es un país tercermundista y un país que está en donde está, sin capacidad de poder generar transformaciones importantes en la sociedad, sino un país donde vivimos al día, vivimos al día, ¿no? No es la mayoría de la población viviremos al día, ¿no? Alcanzados, endeudados y jodidos, por así decirlo, ¿no? Y que para una transformación a una sociedad mayor, más equitativa, y eso hay que transformar muchas cosas. Y principalmente cada uno, está en cada uno, porque ya está en nuestra genética. Nosotros desde la colonia ya vinimos afectados, dañados genéticamente por este molde de la corrupción y este molde de la viveza criolla. ¿Cómo quitarnos eso de nuestro ADN? Pues hay que educarnos, hay que luchar cada día en cosas simples, en las cosas cotidianas de la vida. El día de hoy le decía a un amigo, ¿no? Estaba manejando y
Me decía, siempre te pones mal. Le digo, no, no es que me ponga mal. Digo, yo me pongo en esta vía y si uno quiere cruzar, cuando uno pone la direccional, se supone, la regla dice que usted pone la direccional y le deben ceder el paso. Le deberían, es obligatorio ceder el paso, pone direccional y le pasan, nadie le cede el paso, ¿no? O sea, nadie tiene, y si hay alguien es por cortesía, ¿no? O sea, la regla no funciona. Y no funciona porque la gente es irrespetuosa. Porque si usted hiciera eso, nunca sale. Porque siempre están los vivos queriendo creerse Fittipaldi, que son los únicos que necesitan llegar pronto a sus destinos. Mientras el resto tenemos que aguantarnos, ¿no? Entonces, mientras todos hacemos una fila, viene el vivo, que hasta por las rutas hasta del bus, ¿no? Hasta del transporte público, ¿no? Cosas como estas. El tema de no respetar los pasos cebras, por ejemplo, cosas tan básicas, que en nuestra ciudad tengamos que tener siempre los chapas acostados. Yo no conozco ninguna ciudad en el mundo, he tenido la posibilidad de viajar poco en la vida, pero los pocos lugares que he conocido en las vías como tenemos nosotros en la ciudad de Quito, ¿no? Una cosa brutal. Y es cultural, depende, está en nosotros. Si queremos transformar y mejorar esto, hay que comenzar por las cosas chiquitas, ¿no? Y luego ir pensando ya un poco más en grande, ¿no? Y claro, ahora no sé si estamos frente a la carencia de políticas públicas, porque al menos antes había ciertas declaraciones de intención. En este actual gobierno hasta ahora no veo hacia dónde quiere llevarnos, cuál es el rumbo que quiere lograr, hacia dónde nos enfocamos. No entiendo qué quiere hacer este gobierno. Yo no voté por este gobierno y me preocupa porque no sé hacia dónde va, ¿sí? Ojalá y las cosas mejoren, se fortalezca el Estado en vez de debilitarlo como se lo está haciendo ahora, bueno, no ahora, desde hace unos años atrás, lo cual era un retroceso. En vez de mantener las cosas positivas y corregir aquellas cosas que estaban mal, pero había muchos cambios que eran muy positivos que debieron mantenerse. Lastimosamente estamos retrocediendo a la sociedad de hace 30 años. Eso pasa, mis queridos amigos. El tiempo se nos ha agotado. Yo les agradezco mucho su presencia, las personas que se han conectado, siempre las primeras 10 que siempre están muy presentes y las tengo en mente. Siempre muy agradecido por su gentileza de estar acá. Los que se vienen conectando posterior, pues gracias. Gracias también a quienes colaboran siempre con sus intervenciones, Nancy, siempre sus ideas muy interesantes, sus contribuciones, compartiendo sus anécdotas y sus intervenciones siempre ayudan a que esta clase sea más dinámica. Gracias a todos. Tengan un excelente fin de semana. Nos queda una clase más antes del examen y les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y estaremos en contacto. Me voy a quedar con Shirley un ratito, ¿ok? Y muchas gracias.